podemos ser salvos si no es en Cristo Jesús, el Nazareno crucificado. Alabado. Familia de la fe, muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué bueno compartir con ustedes nuestra celebración dominical en esta mañana y poder estar a través de nuestro canal de YouTube compartiendo nuestro servicio. Hoy quiero compartir el Salmo 81 en los versículos del 1 al 3, donde nos dice la palabra del Señor: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y aquí el salmista Asaf nos está invitando a glorificar al Señor, a cantarle con gozo, con júbilo a nuestro Dios. Y quiero que presentemos este tiempo delante del Señor y declarar su gracia y su favor en medio de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana que nos permites tener este servicio de celebración para ti y glorificar tu nombre a través de la alabanza y la adoración. Que cada uno en su casa esté dispuesto en su corazón, porque en esta mañana compartiremos también la cena del Señor y juntos, como familia de la fe, estemos adorando y alabando tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más congregarnos a través de este canal de YouTube y poder estar juntos, como Unife en casa, más unidos que nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a disfrutar de este tiempo de alabanza y adoración y regresamos para compartir la cena del Señor. Muy buenos días, familia de la fe. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir lo que esta mañana el Padre nos ha preparado. Vamos a sentarnos a la mesa con Él y a comernos las delicias que tiene para nosotros hoy. Así que eres bienvenido, Jesús, a este lugar. Eres bienvenido a nuestras casas. Eres bienvenido a nuestras familias y a nuestros corazones. Hoy te damos las gracias por las bendiciones que hemos tenido en esta semana. Te amamos, te amamos, te amamos, porque has sido grande. Te amamos. Hoy te decimos, te amamos, Jesús. Vamos, acompáñame con esta canción. Te amamos, Jesús. Te amamos, te amamos. Una canción nace del corazón, quiero expresarte todo mi amor. Fue tu obra en la cruz la que me enamoró. Vamos, dilo conmigo. Una canción nace del corazón, quiero expresarte todo mi amor. Fue tu obra en la cruz la que me enamoró. Dile, y todo pierde su valor al verte. Si tú vas conmigo, nada me hace frente. Victorioso, seguro, con aquel que venció la muerte. De nuevo dile, todo pierde, y todo pierde su valor al verte. Si tú vas conmigo, nada me hace frente. Victorioso, seguro, con aquel que venció la muerte. Dile, te amo. Te amo, te amo, con todo mi ser te adoraré, mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. De nuevo, te amo, con todo mi ser te adoraré, mi Salvador
Señor, por siempre te amaré. De nuevo, una canción nace del corazón. Quiero expresarte todo mi amor. Fue tu obra en la cruz la que me enamoró. Díselo de nuevo, dile. Una canción nace del corazón. Quiero expresarte todo mi amor. Fue tu obra en la cruz la que me enamoró. Y todo pierde, dile. Y todo pierde su valor al verte. Si tú vas conmigo, nada. Victorioso, seguro, con aquel que venció la muerte. De nuevo, dile. Y todo pierde su valor al verte. Si tú vas conmigo, nada me hace frente. Victorioso, seguro, con aquel que venció la muerte. Dile, te amo, te amo, te amo. Con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. Díselo. Te amo, te amo. Con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. Te amo, te amo. Con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. Una vez más, díselo. Te amo, te amo. Con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. Mi camino abriste, libertad tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Tu Hijo me hiciste, vida eterna me diste, en mí resplandeció. Mi camino es eterna me diste, me hiciste, vida eterna me diste. Vamos, díselo, dile. Mi camino abriste, libertad tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Tu Hijo me hiciste, vida eterna me diste, tu luz en mí resplandeció. Abriste tu tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Tu Hijo me hiciste, vida eterna me diste, tu luz en mí resplandeció. Un camino abriste, libertad tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Tu Hijo me hiciste, eterna me diste, tu luz en mí resplandeció. Te amo, con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. Díselo. Te amo, con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. Una vez más. Te amo, con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador
salvado y Señor, por siempre te amaré. Un camino abriste, fuerza me vestiste con tu amor. Tu Hijo me hiciste vida eterna, me diste tu luz en mi resplandor. Vamos, decláralo. Dile. Un camino abriste, libertad tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Tu Hijo me hiciste vida eterna, me diste tu luz en mí resplandeció. Camino abriste, libertad tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Dilo. Tu Hijo me hiciste vida eterna, me diste tu luz en mí resplandeció. Un camino abriste, libertad tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Camino me hiciste vida eterna, me diste tu luz en mí resplandeció. Vamos, dilo una vez más. Un camino abriste, libertad tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Tu Hijo me hiciste vida eterna, me diste tu luz en mí resplandeció. Te amo, con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. Vamos, dilo. Te amo, con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador y Señor, por siempre te amaré. Con todo mi ser te adoraré, mi Salvador y Señor, siempre te amaré. Eres grande, Jesús. Eres grande. Te amamos tanto. Te amamos tanto. Eres nuestro deseo, nuestro más profundo anhelo. Solo una cosa te pedimos, Dios. Solo una cosita. Dile, solo una cosa te pido: habitar en tu presencia todos los días de mi vida. Todos. Solo quiero eso. Habitar en tu presencia todos los días de mi vida. Es lo único que anhela nuestro corazón, Dios. Y te buscamos y queremos encontrarte. Queremos encontrarte. Porque eres suficiente para nosotros. Dile, Jesús, eres suficiente para mi situación. Eres suficiente para mi situación. Eres nombre sobre todo nombre. Lo que hiciste fue suficiente sobre toda situación. No importa por lo que estoy pasando ahora. Eres suficiente porque tu nombre tiene poder y autoridad. Jesús, eres suficiente para mi economía. Eres suficiente para mi enfermedad. Eres suficiente para rescatar el corazón de mis hijos. Eres suficiente para rescatar el corazón de mi esposo. Dile, Jesús, tú eres suficiente. Eres suficiente. Eres mi plenitud. Eres mi plenitud.
Y tal como lo prometes, yo voy a estar ahí día tras día buscándote. Y yo me encargaré de ti y tú te encargarás de mí. Dile, yo me encargaré de ti y tú te encargarás de mí, Jesús. Yo me encargaré de ti y tú te encargarás de mí. Tú te encargarás de mí. Mi plenitud entera. Nada más satisface mi alma, Jesús. Nada más. Vamos. Espíritu Santo, muévete. Muévete. Vamos, muévete. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. 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 Eres mi plenitud, suficiente, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Vamos, dilo. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Vamos, dilo. Mientras Él se sienta en el trono de tu situación, decláralo, decláralo, decláralo. Dile, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dile, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dile, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
nada deseo. Vamos, díselo, dile. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Todo, 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 tú lo llenas todo. Lo llenas todo. Yo te buscaré y te encontraré, Jesús, y en ti está satisfecha mi alma. Quiero vivir todos los días de mi vida en mi primer amor. Dile, quiero vivir todos los días de mi vida en mi primer amor. Enciéndeme, préndeme como una llama, que nunca se apague, que nunca se apague. Dile, yo quiero más. Yo quiero más. Quiero permanecer allí. Yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer. Porque tú lo prometiste, Dios. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y hoy yo quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más de ti. Yo quiero más. Quiero darme un banquete gigante contigo. Dile, ven y enciéndeme. Porque a veces me apago. Enciéndeme. Y si te sientes hoy con tu llama bajita, bajita, vamos, dile, no voy a dejar que mi llama se apague. Yo no voy a permitir que mi llama se apague. No voy a permitir que mi llama se apague. Enciéndeme, enciéndeme, enciéndeme. Dile, enciéndeme. Enciéndeme en fuego con intensidad. Y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. Díselo. Enciéndeme en fuego con intensidad. Y al pasar los años
se apague. Vamos. Enciéndeme en fuego con intensidad. Vamos. Y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré. Vamos. Primer lugar. Vamos, díselo. Enciéndeme en fuego con intensidad. Y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré primer lugar. Enciéndeme en fuego con intensidad. Porque nada podrá separarnos del amor de Dios. Porque nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni las muchas aguas, ni las muchas aguas podrán apagarlo. Pondré en primer lugar. Ni las muchas aguas podrán apagarlo. Vamos. Consúmeme. Los años te amaré Aún más. todos mis días te pondré en primer lugar. Vamos, dile una vez más. Enciéndeme. Enciéndeme en fuego con intensidad. Y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. Porque nada me separará del amor del Padre, ni las muchas aguas pueden ahogarle. Porque nada me separará del amor del Padre, ni las muchas aguas pueden ahogarlo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, porque tú eres suficiente, suficiente para mí.
esperando que hayamos disfrutado de la alabanza y la adoración para nuestro Dios en esta mañana, y también que tengamos dispuesto nuestro corazón para compartir de la copa y del pan en esta mañana en nuestra cena de domingo, de fin de mes, y también para poder juntos celebrar a nuestro Dios, porque sabemos que el vínculo de la cena nos une cada vez más. Y la palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, en los versículos del 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Vemos como acá en el Evangelio de San Lucas, el Señor Jesús está instituyendo la cena y nos está dejando este legado para que lo hagamos en memoria de Él. Y en esta mañana queremos celebrarla en memoria del Señor, sabiendo que cada vez que lo hacemos estamos declarando no solamente su muerte y su resurrección, sino también su pronta venida. Tomemos el pan y bendigámoslo en esta mañana. La palabra dice que tomó el pan y dio gracias y lo bendijo. Y en esta mañana bendecimos este pan, sabiendo, Señor, que tú nos lo das para disfrutarlo, pero también para entender que es en memoria de ti. Tú entregaste tu cuerpo como este pan, que es partido por todos nosotros, así también tu cuerpo fue partido por todos nosotros, para perdón de nuestros pecados, para redimirnos de la muerte eterna. También dice que tomó la copa y dando gracias la bendijo y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Bien declaramos bendito este jugo de la uva, que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, y lo tomamos como familia de la fe, en un mismo espíritu, declarando que hoy celebramos esta cena en memoria del Señor Jesús, para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Podemos comer del pan y tomar de la copa. Y como el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, todas las veces que comamos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Y en este tiempo, después de haber celebrado la cena, quiero compartir una reflexión para bendecir también la vida de los que siembran, y a través de esta reflexión poder entender también cómo dar al Señor. Resulta que Juanita le habían regalado 2 manzanas y la mamá se dio cuenta y le dijo: «Juanita, ¿quién te dio esas manzanas?». Dijo: «Mi tía cuando vino me dio estas manzanas». «¿Y te las vas a comer juntas?». Dijo: «No, pues aquí las tengo, dame una». La niña rápidamente mordió las 2 manzanas. La mamá pensó que era que su hija no le iba a dar, que se iba a comer las 2 manzanas. Al haberlas mordido, pues no podía darle ya porque estaba manoseado. Pero la niña lo que hizo fue que tomó la otra manzana que tenía en su mano y dijo: «Mamá, cómete esta que está más dulce». Y yo creo que es la forma que debemos escoger para darle al Señor, cuando le damos de lo mejor de nosotros, de lo que más nos agrada, poderle dar a Él. Y cuando Él nos llama para sembrar en su reino, nos está invitando a que le demos no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos apartado para Él. Por eso en esta mañana quiero bendecir cada vida y cada corazón, cada familia de los que siembran nuestra iglesia, de los que envían sus diezmos, sus ofrendas, y con ese corazón agradecido a Dios lo dan para el Señor. Padre, yo te doy gracias por cada familia que en esta mañana está allí frente a su computador, frente al teléfono, o está disfrutando a través del televisor también por medio de este canal de nuestro tiempo de celebración de domingo. Yo quiero bendecirles
a cada uno, Señor, y de los que no han tenido, que tú les proveas una buena semilla, Padre, para que la siembran, porque la palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Yo declaro que toda la abundante bendición de Dios viene sobre nuestras vidas cuando traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor, porque estamos sembrando en buena tierra. Yo declaro la provisión abundante de Dios sobre sus familias y sobre las generaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Esta mañana la palabra que quiero compartirles o el tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Oyendo al Hijo, y lo he basado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, los versículos 28 al 36, donde nos dice la palabra del Señor. El título que tiene es la transfiguración. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vemos acá una palabra que empieza el título, la transfiguración, y dice que 8 días después de lo que Jesús había hecho, anunciar su muerte, dice que subió al monte con los discípulos Pedro, Juan y Jacobo a orar. Pero ¿qué significa transfigurar? Encontré en el diccionario, dice acción y resultado de cambio, de cambiar el aspecto o la forma de una persona o cosa. O sea, es la acción o el resultado de hacer un cambio en una persona que viene de adentro hacia afuera. Es muy diferente transfigurar a transformar. Transformar es de afuera hacia adentro, mientras que transfigurar es algo que viene del interior hacia el exterior de la persona. Y es muy importante comprender lo que sucedió allí en el monte, que hemos llamado el monte de la transfiguración, ¿cierto? De lo que sucedió con el Señor Jesús, mostrando y manifestando su gloria, aquella de la cual se había despojado, como nos dice la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, cuando el Señor Jesús se despojó de toda su gloria para venir aquí a la tierra. Y eso está en el capítulo 2 de Filipenses, en los versículos 6 y 7, donde nos dice la palabra de Dios: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces estamos viendo allí, en aquel lugar, en aquel monte de la transfiguración, estamos viendo una transformación en el Señor Jesús. Y como nos dice San Lucas allí, en este capítulo 9, cuando está hablando del Señor y está diciendo que empezó a cambiar su rostro.
lo primero que empezó a transformarse en el Señor Jesús fue su rostro. Y dice la palabra: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Vemos cómo empieza a tener esa transformación primero en la persona, en él, en el Señor Jesús, y su rostro empieza a ser transformado, y luego dice que sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Entonces, también dice la palabra que en el versículo 30 del capítulo 9 de Lucas dice: y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Allí aparecieron dos varones y habla de la presencia de estos dos varones, los cuales Moisés y Elías, que son los dos personajes más representativos del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Si nosotros miramos la palabra de Dios, vemos cómo Moisés y Elías son los personajes que representan la ley y los profetas. Y es allí que ellos representan el Antiguo Testamento, porque las mismas palabras del Señor Jesús, cuando le preguntaron por los mandamientos, cuál era el más grande de los mandamientos en la ley, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús les habló. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, miremos lo que el mismo Señor Jesús está diciendo acerca de los más grandes mandamientos, en los versículos 34 al 40. Y dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 40 el Señor dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y lo que estamos viendo allí en el monte de la transfiguración es a Moisés y a Elías. Moisés representa la ley. Moisés fue el que recibió la ley de parte de Dios. Cuando el Señor Jesús le responde a este fariseo que quería tentarlo y le habla sobre la ley y los profetas, estamos viendo cómo estos dos varones, que nos dice el Evangelio de Lucas ahí en el capítulo 9, estos dos varones significaban esos dos aspectos del Antiguo Testamento. Moisés, como les decía ahorita, representa la ley, pues fue a Moisés quien Dios le dio la ley. Recordemos que en el monte Sinaí Dios le entregó a Moisés la ley y le entregó las dos tablas de la ley. Y por eso decimos que la ley mosaica, porque fue a Moisés al que Dios se la dio. Pero también encontramos a Elías, y Elías es la representación de los profetas. ¿Por qué digo que Elías? Porque Elías fue uno de los que tuvo una poderosa manifestación de lo celestial. Elías, recordemos que fue el que hizo llover fuego del cielo. Elías fue el profeta que le anunció a Jezabel y a su esposo acerca de lo que Dios iba a hacer y cómo el pueblo se había vuelto tras los ídolos. Y ese día que convocaron allí, Elías dice que con los que se volvieron al pueblo de Dios, al Señor, mataron los 400 profetas de Baal. O sea que Elías es un personaje significativo que nos habla la palabra de la ley, de los profetas. Y es allí donde Elías muestra que, o Dios mejor muestra a través de Elías, que es el poder de Dios a través del profeta manifestándose en el pueblo. Y esta poderosa manifestación celestial que el apóstol Pedro los vio, dice que al verlos, dice la palabra, y ahí en Lucas, volvamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 9, donde Pedro queda atónito al ver aquella representación, aquella manifestación gloriosa, no solamente del Señor Jesús, sino de aquellos dos varones.
¿Y por qué? Dice, porque aparecieron, dice el versículo 31, aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y el versículo 30 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Allí vemos algo interesante. El apóstol Pedro está atónito. Tenían sueño, pero dice que se permanecieron despiertos y vieron aquella manifestación de la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Aquellos hombres vieron, no solamente Pedro, sino también Juan y Jacobo, vieron la manifestación, vieron aquellos dos varones con Jesús. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Y entonces Pedro empieza aún a decir, parecen cosas incoherentes, porque dice, Señor, hagamos 3 chozas o 3 enramadas. Y empieza Pedro a pensar que era que iban a permanecer en aquel lugar. Bueno es para nosotros estar aquí, hagamos 3 chozas. O sea, como si estuviera diciendo, vengámonos a vivir a este lugar, que es el lugar de la gloria de Dios. Pero era por el mismo también temor y susto que le provocó aquella manifestación de la gloria de Dios. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, en los versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estaban diciendo cosas, como les decía ahora, incoherentes. ¿Cómo así que hagamos 3 enramadas? Fue tan real la manifestación de Moisés, de Elías y la gloria del Señor Jesús, que Pedro vio a los 3 allí y pensó glorificar al Señor haciendo 3 chozas, 3 enramadas para que estuvieran ellos allí en esas enramadas. Y después de esto dice la palabra que los envolvió una nube. Volvamos allí al Evangelio de San Lucas, en el versículo 33. Dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Dice, mientras él decía esto, vino una nube, versículo 34, que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Una nube que los envolvió. Después de esto los envolvieron y se escuchó también las palabras del Padre. Allí estaba la presencia de Dios en aquel lugar, la manifestación de la gloria de Dios en el Señor Jesús. Por eso ese resplandor de su rostro, por eso ese resplandor también de sus vestidos, dice que eran blancos, resplandecientes, y vemos allí que la gloria de Dios se manifiesta. Hombres comunes y corrientes como Pedro, como Juan y como Jacobo estaban presentes en aquel lugar, viendo aquella transfiguración. Pero ahora viene lo más interesante, ahora viene lo más importante de lo que pasó en aquel lugar, y es que se escucha también la voz del Padre. Mientras en los versículos 34 y 35 de Lucas 9, dice la palabra, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Allí estaba hablando era el Padre, y está diciendo, mire, este es mi Hijo amado. Ya no estén mirando a Moisés y a Elías. Este es mi Hijo amado. A él oigan a Jesús. Y ese es el punto culminante. Ese es el meollo del asunto allí, podemos decir de esa manera, en el monte de la transfiguración. Aquel cambio de visión que debemos tener. Dice, pero no solamente el llamado, sino el relevo que sucedería a partir de la revelación del Señor Jesús a la vida de cada uno de los seres humanos. Porque allí, en aquel lugar, estaba sucediendo el cambio de la ley y los profetas al nuevo pacto. Ese es el punto. Allí había una transformación, allí había un cambio, un relevo. Y era eso,
Ya no era Moisés y Elías, ya no era la ley y los profetas, sino era ahora el Señor Jesús al que teníamos que escuchar, al que tenemos que oír. Y allí estaba sucediendo, como les decía ahora, ese cambio de la ley y los profetas al nuevo pacto, en el cual hoy que compartimos la cena del Señor hablábamos de ese nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor Jesús, lo que iba a suceder. Y si miramos lo que dice allí la palabra, dice que los dos varones hablaban con Jesús, los cuales dice que les aparecieron rodeados de la gloria y hablaban de su partida, hablaban de su entrega, hablaban de lo que Jesús iba a hacer, del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que a través del derramamiento de su sangre iba a venir un nuevo pacto. Ya no la ley, ya no los profetas, sino el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ahí en el versículo 30 y 31 lo dice: y aquí los dos varones que hablaban con él aparecieron allí. Una revelación de la gloria de Dios a través también de Moisés y de Elías. Pero la mayor gloria la tenía el Señor Jesús. Porque la gloria que rodeaba a Moisés y a Elías era la gloria de Jesús. Y ellos aparecen allí porque la palabra nos dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y sabemos que aunque la palabra nos dice que Moisés murió, el ángel vino y lo llevó. Y Satanás, dice Judas, peleaba por el cuerpo de Moisés con el ángel, y el ángel lo llevó. Y Elías fue traspuesto, fue arrebatado en un carro de fuego, como nos dice la palabra también. Entonces, si vemos aquellos dos personajes, tenían un símbolo, son un símbolo importante para el Antiguo Testamento, como les decía al principio, donde Moisés representa esa ley que Dios establece con el pueblo de Israel, pero también Elías como profeta de Dios a la gente de la época y al pueblo de Israel. Entonces, lo que vemos allí es cómo la gloria de Dios se derrama en aquel lugar y empiezan a suceder cosas que aún los discípulos que estaban allí estaban extasiados, pero también asustados un poco. Y esto sucedía porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor Jesús. Allí ya se estaban cumpliendo toda la palabra profética del Antiguo Testamento en el Señor Jesús. Por lo que la ley y los profetas solo era sombra de lo que había de venir. Era como lo escrito de lo que iba a suceder en el Señor Jesús. Y allí es donde nosotros tenemos que empezar a entender sobre esta transfiguración, entender cómo el Señor Jesús mismo empieza a manifestar su gloria para que nosotros a través de Él lleguemos al Padre. Y es allí donde el Señor Jesús mostró su gloria también, aquella que había dejado, pero que todavía la mantenía. Recordemos que el Señor Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y Él podía manifestar esa gloria porque empieza a transfigurar para poder tener ese encuentro con aquellos dos varones que son Moisés y Elías. Y entonces lo que era sombra se visualizó ahora en el Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos allí que la palabra, al hablar de mandatos y de leyes, el apóstol Pablo dice que nadie nos juzgue. ¿Por qué? Porque ya viene el cumplimiento. En Jesús se mantuvo el cumplimiento de la ley. Y luego el apóstol Pablo dice, ya ahora es mirar a Jesús, ya ahora es escuchar a Jesús, y dejamos a un lado los preceptos, los mandatos, aquellos que hablaban de la ley. No estamos hablando de los 10 mandamientos, sino toda la ley que Moisés recibió, aparte de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos se siguen cumpliendo y Jesús los resumió en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero lo que sí estamos mirando es que hay muchas cosas que quieren traer a este tiempo que son del Antiguo Testamento y que ya no tienen valor para nosotros, porque en Cristo Jesús hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Lo leímos
en Gálatas 3:13, donde dice que Jesús se hizo maldición por nosotros, porque maldito es el que es colgado en un madero. Jesús nos redimió de esa maldición de la ley que nos obligaba a cumplir preceptos y mandatos humanos. Y hoy en día muchos quieren conjugar la gracia con la ley y no podemos hacerlo. Necesitamos caminar en la gracia, caminar en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Colosenses, en el capítulo 2, la carta que el apóstol Pablo escribe en el versículo 16 y 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y es lo que sucede. Muchas veces se ha querido que la ley y la gracia estén mezcladas, y a Dios no le agradan las mezclas. Los judaizantes de aquella época y algunas religiones hoy en día insisten en imponer abstinencias alimentarias, insisten en colocar rituales y celebraciones de festividades establecidas en la ley para el pueblo natural de Dios, que es Israel, no para nosotros. Esas leyes, esas fiestas, esas imposiciones judaizantes era para los judíos. Nosotros somos gentiles. Recordemos cuando los apóstoles del Señor Jesús iban predicando la palabra y detrás de ellos venían algunos judaizantes diciendo: tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y recordemos que los discípulos dijeron: no, bástate la gracia. La gracia es la que basta para nosotros. No necesitamos ponernos nosotros a hacer cosas de la ley o cosas de la ley mosaica, de todos los mandatos que recibió Moisés para el pueblo de Israel en este tiempo. Porque el Señor Jesús dijo que ahora había un nuevo pacto. La ley es el pacto antiguo que tenía que cumplirse una por una cada de las cosas establecidas, porque si no se fallaba en toda y la ley traía maldición. Por eso Jesús nos redimió de esa maldición de la ley. Entonces, si miramos, hoy en día también insisten en que nos abstengamos de alimentos y nos colocan rituales y celebraciones, festividades establecidas en la ley que era para el pueblo de Israel. Pero nosotros no. Pero en el nuevo pacto no tienen ninguna relevancia, porque todo lo que en los tiempos de la ley y los profetas se ordenaba cumplir solo era un ayo, como dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice que eso era un ayo para llevarnos a Cristo, como dice ahí Gálatas capítulo 3, en los versículos 24 al 29. Dice la palabra: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay gente que quiere venir a establecer dogmas de hombres, quiere venir a establecer cuentos humanos, quiere venir a establecer y a criticar y a juzgar. He visto muchos personajes que critican por el internet que por qué la mujer predica. Miremos lo que dice la palabra. El apóstol Pablo dice que a través de Jesús, de ese nuevo nacimiento que tuvimos y estamos revestidos de Él, dice: porque ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos somos iguales delante del Señor, o sea, no hay acepción de personas, es lo que dice el apóstol Pablo. Ya pasó eso de que la mujer no puede, porque el apóstol Pablo en un tiempo lo dijo, pero con esta palabra podemos ver que todos somos delante de Dios iguales. Él nos creó para su gloria y su honra. Así que no estamos deshonrando cuando una mujer predica la palabra, cuando un hombre predica o cuando estamos haciendo las cosas que Cristo nos dijo que hiciéramos, porque estamos escuchándolo es a Él. Y
Y leyendo nuevamente lo que dice el versículo 24, donde dice que la ley fue nuestro ayo, quiero decir que ayo significa guía. Y este era el esclavo que se ocupaba de la labor de educar o enseñar a los hijos de su señor, a los cuales él servía. El ayo era el esclavo que tomaba a los hijos de su señor, los educaba, los enseñaba para sacarlos y llevarlos a luego ser herederos de lo que los papás dejaban. Entonces nosotros tuvimos la ley en un tiempo como un ayo, no nosotros, sino el pueblo de Israel, un ayo, como ese esclavo que enseñaba y todo, y nos llevaba hasta nuestro Señor, hasta Jesucristo. Entonces necesitamos entender eso y ya no dejarnos someter a preceptos humanos. En este paralelo que hace Pablo, ubica la tarea que tenía la ley, que fue dada por Dios al hombre para educar. La ley fue para educar al pueblo y llevar a la verdad que en el Antiguo Testamento fue dada por símbolos. Por esto lo que nos dice Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 17, donde podemos ver cómo dice la palabra: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, era una sombra de lo que íbamos a ver a cara descubierta, como dijo el mismo apóstol Pablo. Entonces Jesús ya vino para que toda sombra desapareciera y apareció Él, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, para mostrarse y manifestar su gloria en medio de nosotros. Y es allí donde las sombras de lo que había de venir pasaron, es decir, Cristo, Dios manifestado en carne, quien vino para cumplir con todas esas figuras y símbolos de la ley. Jesús vino y dijo: yo vengo a cumplir cada cosa, cada una de las figuras, de los símbolos que la ley establece, y en Él, dice la palabra, se cumplen la ley y los profetas, en Cristo Jesús, porque Él es la manifestación del amor de Dios. Por eso necesitamos entender cuán importante fue esa transfiguración, fue poder comprender cómo Jesucristo aparece con Moisés, que significa la ley, y Elías, que simboliza a los profetas, y luego aparece solo. Y cuando Él está solo es cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, a Él oigan. Ya no oigan la ley, ya no los profetas, ahora está mi Hijo, el que representa la ley, el que representa a los profetas, el que es cambiando las cosas oscuras, las sombras del ayer, por el amor resplandeciente y la gracia y la gloria de Dios. Allí es donde necesitamos enfocarnos, mirando a Jesús, entendiendo el propósito de su venida a la tierra para transformarnos esta vida de esclavitud al pecado en una vida de libertad, para transformar las tinieblas a la luz, para decirnos que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, para que nos asemejáramos a Él, porque Él es nuestro hermano mayor. A través de Él fuimos transformados y cambiados para gloria y alabanza del nombre de Dios. Por eso Él va delante de nosotros, por eso abogado tenemos en el cielo, por eso Él es el Señor y el primogénito de todos nosotros, para mostrarse delante del Padre, interceder por nosotros y podernos llevar un día a la presencia gloriosa de nuestro Dios. No dejemos que nos embolaten con cosas judaizantes, porque en este tiempo se está presentando esto. Están viniendo movimientos judaizantes a cristianos, pero eso está escrito. Dice la palabra que aún los mismos apartados, los mismos que habían recibido al Señor, iban a volver atrás, iban a ser engañados por esto. Y hemos visto cómo mucha gente, después de conocer la verdad, como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en Gálatas 3, cuando le dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vayan a terminar por la carne? Y es ahí donde quiero enfocar esta enseñanza y dejar en su corazón esto. Si esto queda en su corazón, quedo satisfecho de que la enseñanza haya llegado a usted, amable hermano en la fe y amigo que me ve a través de este medio. ¿Por qué? Porque esto es lo importante. Jesús vino a transformar, a quitar toda la legalidad, todo el legalismo que traía la ley, todo aquello que los fariseos obligaban a hacer y que ellos ni siquiera querían hacerlo, para darnos un nuevo despertar, un nuevo tiempo,
un tiempo de gracia y de la gloria de Dios. Allí es donde está el punto. Jesucristo es el primogénito de todos nosotros para que manifestemos la gloria de Dios y la gloria de Cristo en nosotros. Entonces, Dios manifestado en carne, quien vino para cumplir con todas esas figuras y símbolos que eran sombra de la obra sublime que el Señor Jesús había consumado en la cruz del Calvario. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en los versículos 18 y 19, dice la palabra del Señor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El Señor vino para manifestar algo nuevo, para poner en nosotros ese mandamiento de amor que Él traía, y el mandamiento anterior, que era causa de la debilidad e ineficacia, ese mandamiento quedó abrogado. Ahora tenemos el mandamiento nuevo, el que nos da el Señor, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Ese es un nuevo mandamiento, esa es una nueva forma de ver las cosas. No nos dejemos engañar con movimientos nuevos, con cosas que porque traen nombres judíos o porque traen nombres de por allá del Oriente Medio. No, miremos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no nos dejemos engañar por sutilezas y cosas humanas que vienen ahora como a rayar en una mentira, porque si no miramos la verdad de Dios, lo demás se volverá entonces una mentira para nosotros. En Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 14, dice la palabra: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dijo: yo no sabía qué era robar, hasta que la ley me dijo: no robarás. Pero el Señor Jesús vino a quitar el pecado del mundo y a darnos una nueva herencia de gloria. Yo quiero que quede esto en su corazón. Dios en la nube nos ordenó que oyéramos a su Hijo, que oyéramos a Jesús. No nos dejemos guiar por otras voces, dejémonos guiar por el Espíritu Santo que fue dado por Jesucristo cuando dijo que nos enviaría el otro Consolador. Así que oigamos al Hijo, porque Él es el que trae salvación, vida eterna y perdón de pecados. Amén. Qué bueno poder compartir esta palabra y saber que el Señor está trabajando en nuestros corazones para no permitir ser engañados por movimientos que quieren traer otra vez la ley, cuando el Señor es el nuevo pacto, cuando el Señor en su sangre derramada en la cruz nos transformó y cambió esa vieja manera de vivir por esa nueva gracia de Dios para encontrarnos con Él y con nuestro Padre Celestial. Familia de la fe, placer compartir, que Dios les bendiga, que pasen un excelente fin de día y que la gracia y el favor de Dios estén con todos nosotros. Que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz, su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida, gritamos con pasión, el fuego se encendió.
aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan y nada calla.